¿Cómo podemos nosotros alinearnos para identificar, reconocer la obra para la cual fuimos creados? La oración nos crea la atmósfera y el ambiente y nos sensibiliza el espíritu, y mucho mejor cuando sabemos esperar, cuando aquietamos la mente y los sentidos naturales. Entonces comenzamos a percibir el mundo espiritual que no se ve en el mundo físico. Y allí comenzamos a acceder a informaciones que solo por medio del Espíritu Santo nos pueden ser ministradas. Porque nadie conoce lo profundo de Dios si no es el Espíritu de Dios. Y Él nos la revela por medio del Espíritu Santo. ¿Sigo o paro? Por eso hablé el tema: sin la oración, las obras o la voluntad de Dios no serán cumplidas. A su nombre. A su nombre. Por ejemplo, el profeta Elías, el gran hombre de Dios. Elías era un gran ungido. Sin embargo, tuvo que orar para que lo que Dios le había dicho se pudiera manifestar. Lo voy a repetir. Elías tuvo que orar para que la voluntad de Dios revelada a él fuera manifestada. No está entendiendo. Lo voy a decir otra vez. Él tuvo que pagar el precio de la oración para que lo que Dios le dijo que quería hacer se pudiera. Sigo, paro. Voy a entrar muy profundo. Si te ahoga allí, te entierro. La Biblia dice, oiga esto: y pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la tierra. Quien le da la idea a Elías de orar para traer lluvia es Dios. Dios le dice: mi siervo, ve y preséntate acá, porque yo haré llover sobre la tierra. ¿Quién fue que dijo que iba a traer lluvia? Jehová. En el capítulo 18, verso 41 dice: entonces Elías, obedeciendo a Dios, dijo acá: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se escucha. ¿Dónde Elías escuchó la lluvia? La escuchó de la voz de Dios. Hay muchas cosas que tú estás escuchando de la voz de Dios, pero no la estás viendo físicamente. Elías ya escuchaba que la voz de Dios hablaba de lluvia, una gran lluvia que se escucha. Subió a comer acá y a beber, y Elías subió al monte Carmelo a postrarse. ¿Para qué? En tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube y ve que puedes ver hacia el mar. Y él subió y no vio nada. Y por 7 veces Elías dijo: vuelve y sube, hasta que digo: yo veo una pequeña nube de la mano, del tamaño de la mano de un hombre. La pregunta es: Dios le dijo: yo haré llover sobre la tierra. Sin embargo, Elías, para que se cumpliese lo que Dios le reveló, tuvo que orar alrededor de 7 veces. ¿Por qué tienes que orar, Elías? Por algo que Dios que no quiere hacer. Porque aunque ustedes no lo crean, a Dios le dio el placer o la gana de solo responder a tu oración. La oración es tan poderosa que Cristo dejó de hacer milagros para irse a orar. La oración trasciende el tiempo a la eternidad. Dios es quien lo motiva y le dice: vete, porque yo haré llover sobre la tierra. Pero Elías entiende que hay cosas que la voluntad de Dios no se puede manifestársele si él no ora para que se manifieste. ¿Qué te quiere decir el Señor? Puede ser que tú estés atestado de promesas, pero que nunca la has visto cumplir. Y posiblemente la respuesta de Dios es
Es que tú no has pagado el precio de oración para que yo materialice lo que te dije que quiero manifestarte. La iglesia tenemos que volver a orar fundidamente, fundirlo en la oración. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Aquí hay 3 puntos. Rápido. Dios le había dicho a Elías que él haría llover sobre la tierra. Segundo, Elías tuvo que orar para que lo que Dios le dijo se cumpliera. ¿Qué hubiera pasado si Elías no ora lo que Dios dijo? Simplemente no hubiera llovido y la voluntad de Dios no se hubiera hecho. Porque Dios solo responde ¿a qué? A la oración. Y Santiago dice que Elías tuvo que orar fervientemente. Y la palabra ferviente es fundir un hierro con otro. La palabra de Dios dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Oró fervientemente para que lloviera y llovió. Esa es una clave tan poderosa que si logramos capturarla, viviremos en manifestaciones constantes. Sigo paro. Sigo paro. Recuerden que Daniel había leído la profecía de Jeremías y se dio cuenta que el tiempo se había pasado. Y el tiempo de manifestarse lo profético que profetizó Jeremías vino a comenzar a tener manifestación cuando Daniel comenzó a orar. Mientras nadie se interesó en orar para que se manifestara la profecía se mantuvo suspendida. Sigo paro. Yo ruego que tu espíritu se abra a lo que está recibiendo. Yo ruego que en tu entendimiento pueda entender, porque si no lo entiende es porque Dios no te llamó a esta dimensión. Sigo paro. La oración es tan poderosa que, si no me equivoco, Apocalipsis 8 dice que debajo del trono lo que hay es oración de los santos. Oye, debajo del trono lo que hay es gente orando para que Dios haga justicia. A la derecha de Dios está el Hijo intercediendo por nosotros, y el Espíritu que intercede con gemidos indecibles. Hay alguien que pueda adorar a Dios en este día. Sigo paro. Sujeto a pasiones como la tuya y como la mía. ¿Por qué tengo que orar para que lo que Dios me diga se manifieste? Porque así lo estableció Él. Hoy en día la gente ha caído en el letargo espiritual, sentándose a esperar la soberanía de Dios que se manifiesta en su vida. Y hay cosas que solo se van a manifestar no por medio de la soberanía, sino por medio de un pueblo que ore. Cuando Israel estaba en Egipto siendo esclavo, dice que cuando lo oprimieron clamaron, y cuando lo clamaron Dios hizo nacer a Moisés. Hay cosas que solo lo va a parir la oración. Todo el que fue llamado ungido fue en un ambiente de oración y de ayuno. Alguien diga aleluya. La oración. Entonces quiero que dejen ese punto en su corazón. Ve y dile acá que yo haré llover. Elías va y le dice acá: Dios dice que va a hacer llover. Y acá dice amén y se va. Pero Elías entonces sabe que para que se manifieste lo que escuchó, tiene que orar. Dios me dijo hace unos días atrás, no voy a dar detalles, voy a hablar en parábola. Me dijo: este manto te cayó encima. Yo sé que fui enviado por Dios. Y me dijo: súbete en esta piedra aquí, solo escúchame. Y me dio instrucción específica. Y luego yo le dije: Señor, han pasado una semana y no he visto nada diferente. Y me dijo: bueno, si el tanque está vacío, el carro no puede funcionar. Me dijo: llénate de lo que yo dije y comienza a pagar el precio. Alaba lo que vive.
Y comencé a probar lo que Dios dijo en Panamá y el poder de Dios se hizo presente. Hay muchas manifestaciones y promesas que no se te han manifestado porque tú no has pagado el precio fiel en la oración por ello. Jesús oró por Pedro. Jesús creía más en la oración que todo el mundo. ¿Por qué tiene que orar Jesús por Pedro? Lo que leímos al principio. Mira lo que dice la Escritura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero ya yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Jesús en este verso nos muestra la importancia de la oración. Y aquí vemos 3 puntos rapiditos. Sigo paro. Primero, la oración hace que tu fe se mantenga. Porque Él le dijo: yo voy a orar para que tu fe no falle. Alábalo. Antes que el diablo te zarandee, yo voy a poner una petición por ti. La oración hace que tu fe no falle y se mantenga. Sin oración, Cristo muestra que sin oración nuestra fe va a fallar. El medio que usa Jesucristo para restaurar la vida de Pedro y la fe es la oración. Él dice: vas a fallarme, te van a zarandear, me vas a negar, vas a maldecir que me conoce, vas a caer de mi gracia, pero ya yo me adelanté y oré. Y como el Padre no responde a pecado sino a oración, cuando lo necesite, la restauración será manifestada y mi petición será respondida. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces eso me dice que yo puedo orar por ti aún por adelantado. Alaba lo que vive. Y decirle: Padre, yo te ruego que cuando Él caiga, tú te acuerdes de tu misericordia. Tú no has caído cuando hay reservada una misericordia para cuando caiga. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Jesucristo dijo: ya lloré por tu restauración antes que tú me niegues. Jesucristo se le adelantó al diablo. Cuando el diablo vino a zarandear a Pedro, ya Pedro tenía una oración encima de su cabeza. Alguien alábalo porque Él vive. Sigo paro. Dile a alguien: sin oración nuestra fe falla. ¿Usted está entendiendo? Antes que Pedro cayera, ya había una petición de restaurarlo. Dios siempre se adelanta. Al diablo Dios siempre se adelanta. Cuando Él viene a meterte el pie, ya Él tiene uno para pararte. Alaba lo que vive. Sigo paro. La oración trasciende el tiempo. Jesús oró hoy para que la fe de Pedro se mantenga viva mañana. He orado para que tu fe. La oración no está sujeta a espacio ni a tiempo. Jesús oró para que la fe de Pedro mañana se mantuviera viva antes de que el diablo lo tentara. La oración no solo mantiene tu fe encendida. Si eres predicador, predica en las calles. La oración hace que predique con denuedo. El apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo. ¿Cómo me gustaría tener la unción de Pablo? Que se explote Eutico, yo lo abrazo y resucite. Cuando Eutico cayó, se cree que se rompió los sesos, que le salió parte del cerebro porque fue de un piso grandísimo y cayó de cabeza. Se cree que se explotó la cabeza. Como un joven en la escuela que ayer, no sé cuándo fueron al entierro, estaba encima de una camioneta y el primo de él estaba jugando, y cuando aceleró, dobló y él cayó de espalda y se descoyuntó y se mató. De una camioneta, de una picó, ahí mismo, imagínese un tico de una altura. Seguro se cree que se reventó la cabeza. Y se dice que cuando Pablo lo abrazó, se le recogieron los sesos otra vez y se le metieron.
Entonces, ¿cómo me gustaría a mí ser un Pablo? Alaba lo que vive. Que cuando yo cante la cárcel tiemble. Alaba lo que vive. Que cuando yo vea a un paralítico le diga, levántate y se levante. Alaba lo que vive. ¿Cómo me gustaría ser como Pablo? Que yo pueda ir al tercer cielo y ver cosas que no se me permita hablar. ¿Cómo me gustaría ser un Pablo, amigo del Espíritu Santo? Escribir 14 libros y andar en diferentes misterios. Pablo me dice a mí cuál es el estilo de vida que él vivía para tener la vida que él tenía. Él dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Alguien tiene que alabar a Dios. Pablo no predica lo que él mismo no vive. Pablo predica lo que él ya vivió. Él era un hombre que oraba en todo tiempo.